Los saludamos, amigas y amigos de 15 UCR, este medio televisivo que se paga con los impuestos que tributan los habitantes de este país, y la parte que se va de fiado, la parte que hay que financiar en el enorme déficit del país, que afortunadamente ahora es un poquito más pequeño después de muchos años de muy grande. Pero bueno, no ese es el tema. El tema es que gracias a todos los que pagan impuestos podemos hacer esta televisión. Y hoy, con el apoyo de la Academia de Centroamérica, tenemos la posibilidad de 2 propuestas para lograr mayor bienestar en el país, y estas 2 propuestas las van a presentar sobre el tema de infraestructura don Federico Villalobos, que va a hablar sobre infraestructura física, y don Roberto Sazo, que va a hablar sobre infraestructura digital. Y tal vez, si les parece a los dos, tal vez empecemos con don Federico. Un gusto estar aquí, don Juan Rafael, y pues compartir un tema tan importante y del cual tenemos pues muchas tareas pendientes. Y las tendremos, es decir, una de las características es con el crecimiento de la población, del país, de las regiones, habrá siempre necesidad y tal vez uno de los temas, sin que ese sea el centro de lo que ustedes escribieron para la Academia, pero por ejemplo, si pensamos en aeropuertos, afortunadamente tenemos los 2 internacionales, y yo no sé si hay uno que tenga esa categoría, pero que no tiene la actividad que tienen el Santa María y el Oduber. Pero, ¿y por qué no hay uno en la región atlántica, o no hay uno en la región Brunca? Muchas cosas funcionarían mejor, y ese es nada más un tema de infraestructura. Así es. Bueno, y la frase "y los tendremos" creo que es muy apropiada, creo que es la adecuada cuando hablamos de retos pendientes, y lo digo porque en infraestructura pues casi siempre hemos pensado, y es, digamos, una de las barreras que tenemos nosotros por atender, que construido un proyecto, solucionado el problema. Es casi siempre como lo hemos visto. ¿Y a qué me refiero con esto? A que estamos dejando de lado lo más importante, que al final de cuentas no es el proyecto por el proyecto, sino es el servicio público que voy a brindar y la necesidad que voy a atender. Ahora que nosotros vemos, digamos, numerosos proyectos viales, sobre todo, ahorita podemos hablar un poquito de tal vez ampliar ese espectro, pero vemos proyectos viales, y yo lo que siempre me pregunto es, están muy bien, pero número uno, ¿cómo los vamos a mantener en las mismas condiciones? O si vamos a heredar un problema. Y número dos, ¿cómo vemos esto en red? Ahora que mencionaba el tema de los aeropuertos, o sea, cuando hacemos una carretera, ¿por qué la estamos haciendo? ¿A qué ciudad aspiramos? ¿Qué es lo que estamos buscando, no? Y parte de eso es, digamos, donde nosotros enfocamos la propuesta en los temas de infraestructura física, ¿verdad? Y uno de esos puntos, que digamos, lo subdividimos en 5 puntos, uno de esos puntos relevantes es enfocarnos en el mantenimiento de los activos existentes. Y lo que queremos decir de otra manera es enfocarnos en el mejoramiento de la calidad del servicio que se brinda actualmente. Y menciono el tema de carreteras porque tal vez es el más fácil de asimilar para quienes nos ven y nos escuchan, pero en general, cuando hablamos de infraestructura es qué servicio vamos a recibir y cómo vamos a
operarlo y mantenerlo en condiciones adecuadas durante los próximos 20, 30, 50 años, que es algo que nosotros olvidamos con facilidad. Entonces, ¿de qué manera vamos a gestionar esto? Es uno del foco que, digamos, uno de los focos que nosotros ponemos en conjunto con un tema que se escucha mucho, pero me parece que hay que aterrizarlo bastante, que es la implementación de esquemas de asociación público-privada. Y a lo que me refiero con esto es, sí, su aplicación, pero de qué manera y cómo lo llevamos, digamos, a buen puerto o a materializarse. Y eso implica, pues, varias cosas, dentro de ellas la adecuada preparación de los proyectos, quién va finalmente a pagar por el proyecto, porque yo puedo traer inversión privada, pero alguien tendrá que pagar por el proyecto finalmente, es el usuario o somos los contribuyentes a través de los impuestos, cómo lo hacemos. Entonces, esos son tal vez los dos primeros puntos con los que iniciaría el tema de infraestructura y pues cómo nosotros estamos enfocando estos puntos relevantes hacia adelante para solucionar o para empezar a solucionar algunos de los temas pendientes en infraestructura. Don Roberto, hace algunos días hablaba yo con doña Isabel Román del Estado de la Educación y claro, uno de los temas que surgió de manera trágica tal vez en el tema de la educación fue la conectividad, porque nadie pensaba que iba a haber pandemia. Conversaba el otro día con unos colegas de 15 UCR y me decían de que antes trabajo a distancia en la Universidad de Costa Rica era una mala palabra y sencillamente la pandemia nos trajo un nuevo mundo. Yo diría que en 2019 conectividad era un problema importante y sobre todo pensando en 2019 y 2039. Don Roberto, ¿cómo mira usted ese tema? Usted que sí sabe, no este anciano profesor de economía que inventa cosas. Muchas gracias, Juan Rafael. Yo creo que somos como la misma edad, vos y yo. Tenemos un problema de conectividad muy serio, a pesar de que en los índices de conectividad de Latinoamérica aparecemos muy bien, porque hay mucha gente conectada a Internet a través del teléfono y hay como la mitad de la gente que debiera tener conexión fija de Internet la tiene, pero el 80% de esas conexiones, bueno, el 100% de las conexiones de telefonía móvil y el 80% de las conexiones de Internet fijo no sirven para trabajar o estudiar, porque son conexiones asimétricas. Eso quiere decir que la velocidad de subida es mucho menor que la velocidad de bajada. Y para trabajar o estudiar necesitamos colaborar, necesitamos poder hacer cosas como estas, videoconferencias, necesitamos una buena velocidad de subida, porque si no se congela. Eso es lo que le pasa a la gente, se queda congelado. Entonces nos dimos a estudiar el problema de qué haría falta para dotar a todo el mundo, a todos los... El parámetro que cogimos es, donde hay un medidor eléctrico, debería haber una conexión de fibra óptica, porque eso resuelve el problema de la asimetría. Las conexiones de Internet son asimétricas porque la conexión es de coaxial o de cobre, ambas están totalmente obsoletas y no permiten la simetría. En el país hay muchísima fibra óptica, hay 30 y pico mil kilómetros de fibra óptica, pero falta la última milla, falta la conexión a la casa, a la oficina, a la escuela, al taller. Hacer todas esas últimas millas, esa es la tarea, y yo creo que se puede hacer muy rápido, y eso cambiaría el panorama del país profundamente de una manera muy rápida. Lo que más se puede durar es la contratación, ya sea que se haga por licitación o que se dé en concesión o se haga una alianza público-privada. Eso tarda más que construir la red. Y volviendo al tema de infraestructura física,
yo no entiendo bien el problema de la carretera San Carlos, San Ramón, que es más o menos, esa tiene como 2 o 3 administraciones y debe haber algún problema importante, pero digamos, podría ser que falten las últimas millas físicas, y entonces ahí el problema es el país, no es el asfalto en ese caso, o la fibra óptica que falta. ¿Qué tanto me estoy equivocando, don Roberto? Obviamente el tema de infraestructura física no es el suyo, pero esa parte de lo que falta es tan complicado o se puede volver complicado en este país de los trámites, sí, de trámites. Esa pregunta es para Federico, ¿verdad? Pues digamos que sí. Sí, tal vez tomando el tema de la carretera San Carlos, es esa paradoja de por querer tener las cosas ya, no las tenemos nunca. Es por lo menos lo que ha pasado en infraestructura física como tal. Carretera San Carlos es el manual de cosas que no se deben hacer, ¿verdad? Hay otras por ahí. Pero pasa por un tema principal, un tema que yo le digo que es poco sexy y por eso se le pone poca atención, que es la planificación y la preparación de los proyectos. Es decir, nosotros arrancamos un proyecto y así hay numerosas experiencias. Lo que pasa es que esa es donde arrancamos un proyecto sin tener estudios previos, y a esto no me refiero parálisis por análisis, sino es tener pues los estudios que me permitan a mí identificar por dónde voy a pasar, cuáles inversiones voy a requerir, etcétera. Eso por un lado. Arrancamos proyectos sin tener todos los predios, en este caso en carreteras, listos. Caso de la Ruta San Carlos, caso de la Ruta 32, que se sufre ahorita con varias expropiaciones. Y ahora, esto no se soluciona ni con la ley que me dice que puedo pasar ya, ni se soluciona con la ley que me permita expropiar rápidamente. Eso puede ayudar, pero lo que realmente soluciona esto es pues poder plantear la infraestructura, que es otro de los puntos que nosotros incluimos como una política de Estado. ¿Y a qué me estoy refiriendo con eso? ¿Cómo funciona hasta ahora el tema de infraestructura física? Empiezan las administraciones y vemos 4 años como si aquello fueran 4 décadas, ¿verdad? Entonces empieza el gobierno con mucha fuerza, quiere hacer muchas cosas, ahí sí tenemos ánimo de planificar, de preparar. Ya entramos como al año 2, 3 y aquello empieza a oler un poquito a elecciones. Entonces se empiezan a tomar algunas decisiones, digamos, que no nos llevan a los mejores resultados. La número 1 es correr para ver qué puedo inaugurar, y eso implica enfocarse no necesariamente en lo prioritario, sino en lo que puedo inaugurar, sea lo que sea. Y número 2, soltar el acelerador de muchos proyectos que requerían ese tiempo para madurar. ¿Y por qué? Porque algo tan simple como yo no quiero que eso lo inaugure el que sigue, o el que sigue dice yo no quiero que esto quede con un sello de que era la administración anterior. Parece algo muy sencillo, pero es lo que nos tiene dando vueltas. Cuando hemos logrado buenos resultados en otros sectores en el país, y yo siempre pongo el ejemplo de comercio y atracción de inversiones, es porque hay una política de Estado, que puede haber algunos cambios de matiz cuando, digamos, varían los gobiernos de turno, pero se mantiene, digamos. En cambio aquí nosotros lo vemos muy bien y muy claro en los procesos electorales. Las discusiones a veces tienden a si hay carretera o no hay carretera, si hay tren o no hay tren, si hay aeropuerto o no hay aeropuerto, y se empiezan a tomar estas decisiones ahí. Y eso es lo que demuestra es una carencia de política de Estado y de una preparación adecuada de los proyectos. Y yo sé que esto suena poco atractivo, como decía ahora, poco sexy, pero es sencillamente lo que se tiene que hacer. Pongo un dato sobre la mesa y don aquí... Federico, sí. Tenemos que ir al siguiente segmento y ya regresamos.
Perfecto. Continuamos, amigas, amigos, con este tema de las dos propuestas en las dos infraestructuras y estaba don Federico hablándonos de cómo lo electoral es el veneno de las soluciones. Esa es una forma rápida de decir lo que Correcto. él dijo. Y tal vez un tema importante, nada más iba a dejar ese dato ahí. Pongo un ejemplo, una línea del metro en Santiago, en Chile, y así podemos mencionar proyectos en otras partes del mundo, toman aproximadamente 7 años desde que, digamos, se concibe la idea hasta que se materializa. Eso llevando un proceso continuo. Y lo que pasa es cuando uno dice esto, ya automáticamente no hace clic porque me sobrepasó los 4 años, pero si vemos los proyectos que han quedado frenados en este país, pues son mucho más de 7 años lo que llevamos esperando, ¿verdad? La carretera San Carlos debe llevar, no sé, me corregirá la gente de San Carlos cuando escuche esto, pero serán unos 30 o 40 años de espera y así podemos sumar otros proyectos, digamos, que tenemos en camino. Y bueno, y también es cómo podemos aprovechar estos para poder, digamos, generar recursos nuevos para atender otros tipos de infraestructuras que no sean solo el tema de carreteras, ¿verdad? Nosotros tenemos pendientes muchísimas otras tareas y lanzo una, por ejemplo, como un país que se ha posicionado a nivel internacional en el tema de protección del medio ambiente. Todo el tema de tratamiento de aguas residuales es otro de los, digamos, de las tareas pendientes que tiene este país. No se ven, y yo ahí soy un poco crítico de todos, ¿verdad? Del tomador de decisión, de nosotros como ciudadanos. Nos llama mucho más la atención una carretera que una planta de tratamiento de aguas residuales, sencillamente porque no la vemos. Pero hay, digamos, muchos temas sobre la mesa. Y en el tema de movilidad, pues más allá de carreteras, yo creo que tenemos que repensar cómo movernos mejor, o sea, cómo mover mejor la carga y cómo poder movilizarnos mejor las personas. La solución no siempre es la carretera, ¿verdad? Que es lo que nosotros tenemos incorporado en nuestra cabeza como única solución, que es sencillamente como una frase que se repite muchísimo al hablar de esto, que es sencillamente de comprarse un cinturón más ancho, una faja más ancha conforme voy engordando. Eso sencillamente es lo que va provocando el generar más y más y más carreteras. Entonces yo creo que está ese otro tema sobre la mesa, ¿no? Cómo poder aprovechar todos esos activos en los que hemos invertido para poder generar recursos para poder atender las otras necesidades que son numerosas y muy importantes. Don Roberto, me parece que un poco lo que don Federico decía plantea las diferencias o las asimetrías entre infraestructura virtual y infraestructura física, porque de alguna manera si se logra esa última milla de la red de fibra óptica, me parece que el mantenimiento va a venir naturalmente porque en la tarifa sale directamente, cosa que me parece que no está, pero usted es el experto y yo soy de nuevo el profesor de economía. Por favor, don Roberto. Sí, para la infraestructura digital, lo que decía Federico, pues son buenas noticias, porque es un proyecto que sí lo pueden hacer en 4 años, es algo que todos lo van a ver, todos lo van a sentir, les va a cambiar la vida. Los problemas de movilidad se mejoran 100% porque nos movemos menos. Claro. Sencillamente, o sea, yo tengo 5 años de trabajar en mi casa y dejé de gastar en gasolina y dejé de perder tiempo en las presas, y eso todo el mundo lo aprecia. Sí hay problemas, no me malentiendan, claro que hay problemas, ¿verdad? Uno de los cuales es la necesidad de que los diferentes operadores y proveedores de servicios compartan la misma fibra. No puede ser que si yo quiero la televisión de un proveedor y la internet de otro proveedor y quiero comprar servicios de videoseguridad de otro proveedor, que tenga que tener 3 fibras entrando a mi casa. Eso es de locos. Eso no puede ser.
Es una sola fibra entrando a la casa, que la compartan todos los proveedores y todos los operadores y que se cobre un peaje. El que puso la última milla de fibra que llegó a mi casa, cobra un peaje que le hemos calculado que debe andar como por $5 al mes y se paga. Y por dicha, la fibra es una infraestructura que requiere muy poco mantenimiento, pues sí, se la roban por equivocación porque creen que se van a robar un cobre y cuando la cortan se dan cuenta que, ups, no me sirve para nada. Las ardillas lo atacan y eso es un problema. Si, por ejemplo, cuando hacen carreteras aprovecharan para tirar fibra subterránea, esa fibra dura más de 30 años. La fibra aérea se supone que dura como 30 años, pero hay que poner equipos activos cada cierto tiempo y esos equipos duran 5 años y hay que estarlos cambiando, pero el mantenimiento es moderadamente simple y moderadamente barato. El rollout del 1,5 millones de conexiones de fibra que yo calculo que hacen falta, se puede hacer en un año y genera unos 3,000 empleos. O sea, hay que hacer, no me acuerdo que eran 250 cuadrillas, no me acuerdo, pero es algo que se puede hacer muy rápido y podemos ver los frutos. Y la otra es que el costo de la infraestructura digital es una fracción de lo que cuesta la infraestructura vial o infraestructura física. Estamos hablando de 550 millones de dólares para todo el país, para todas las casas, todas las escuelas, todas las oficinas, todos los talleres. Donde hay un medidor eléctrico, ponemos una fibra. Una aplicación a la que yo le tengo mucha fe es la videoseguridad. Si usted tiene una buena velocidad de subida, usted puede poner 10 cámaras en su casa. Y puede haber un centro de control, no con gente viendo video, sino con software analizando video para que le mande a uno un mensaje al teléfono diciendo que alguien se está metiendo a su casa. En Costa Rica nosotros gastamos más plata en seguridad privada que en seguridad pública. Yo creo que eso es un servicio que sería un éxito en Costa Rica. ¿Hay alguna propuesta? ¿Ha escuchado usted y con 25 candidatos creo que nadie tiene tiempo para escucharlos a todos, pero ¿ha habido alguna receptividad a esas ideas, don Roberto? Yo he conversado con un par de candidatos que se han mostrado muy interesados, muy anuentes, que entienden que el impacto que tendría una solución como esta. La manera de hacerlo es lo que no está claro. Hacer una licitación dura para siempre, darlo en concesión dura para siempre, dura más que lo que dura el proyecto, ¿verdad? Hay otro factor que a mí me parece muy importante, que es que el ICE, no sé cómo se dice correctamente, pero hicieron una mala pasada cuando le dieron el monopolio de telefonía fija. El ICE actualmente pierde más de $100 millones al año manteniendo esa red de telefonía fija que está toda totalmente obsoleta. Son kilómetros de cobre y centrales telefónicas del tiempo de antes, ¿verdad? Que en vez de enrutar paquetes, lo que hacen es conmutar circuitos. Eso está profundamente obsoleto. Y ahí están comprando repuestos y ahí están reponiendo el cobre que se roban. Es de locos. Más de $100 millones al año, eso financia los 500 millones facilísimo. Y podrían empezar mañana. Falta que alguien piense, me parece. Siempre hay motivos detrás de todos los problemas. Claro. Sí, y además el cambio a la gente le cuesta. A mí el otro día pude finalmente firmar un documento en Word con firma digital y casi me pellizco. Fue tan sencillo cuando lo hice, pero ¿cómo se llama? Pero nos cuesta hacer cosas nuevas. Te cuento que yo firmo todo con el teléfono. La firma digital en el teléfono resuelve todos los problemas esos de los drivers y las vainas y el enredo y el computador y el alambre y todo eso desaparece. Bueno, es que usted sí sabe y yo no. Independiente de la... ¿Qué otras cosas, si nos debe quedar como 2 minutos, don Roberto?
¿Qué otras cosas le parece importantes más allá? O con fibra digital, donde hay un medidor, hay fibra digital, ¿sería suficiente para lo más urgente en infraestructura digital? Yo creo que sí, definitivamente es suficiente, más no, es necesario, más no suficiente. Hace falta una gran cantidad de lo que llaman alfabetización digital. Enseñarle a la gente primero a utilizar la tecnología, y eso el problema somos la generación mía, pero los más jóvenes necesitan aprender a vivir en el mundo digital sin embarcarse. O sea, la cantidad de desinformación que circula en el mundo digital es obscena, eso es de locos. Eso tienen que aprender a comer, a consumir material digital de una manera inteligente, separando la paja del trigo, ¿verdad? Y eso es más fácil decirlo que hacerlo. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que tanto la educación como el trabajo de oficina va a seguir siendo digital, por lo menos parcialmente, ¿verdad? No es que todo el mundo va a hacer las mías y quedarse en la casa, pero todo el mundo se va a quedar en la casa por lo menos 2 o 3 días por semana. Y eso lo vemos en el tráfico en San José, inmediatamente se siente. Igual la educación, una parte de la educación muy importante va a ser digital. Y hay muchas universidades privadas que les está yendo súper bien con la pandemia. Han aumentado las ventas, tienen clientes, están exportando educación, porque para participar de un evento digital puedes estar en cualquier lugar del planeta. Excelente. O sea, las oportunidades son enormes. Y a los dos les agradezco que hayan pensado, les agradezco que hayan venido a comentar con las amigas y amigos, y a las amigas y amigos los invitamos a que se mantengan con los espléndidos programas que hace 15 UCR. Muchas gracias y felicitaciones a los dos.